السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت قائم فرمائی a través del Santo Mesías prometido, Allah Ta'ala, la comunidad que fundó a través de él y le dio el honor o la distinción que los unió a los anteriores, no es una distinción cualquiera, no es una comunidad cualquiera. Cientos de miles de musulmanes, para ver esta época, con el deseo de poder conocer esta época, se fueron, fallecieron. Por lo tanto, cada uno de nosotros que a sí mismo se considera fiel del santo, la comunidad del Santo Mesías prometido, tendrá que reflexionar sobre lo que los anteriores practicaron, aquellos que con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hicieron el pacto de iniciación, se unieron con él y a través de la educación del propio santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y establecieron un contacto directo con Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala llegó a decir: y entre los hombres hay quien se vendería a sí mismo para intentar agradar a Allah. Es decir, por conseguir el contento de Allah, siguieron las ordenanzas de Allah y se pusieron a sus vidas en complicándose, pero no tuvieron ningún problema en hacerlo porque su objetivo era conseguir el contento de Allah, el agrado de Allah. Y luego Allah Ta'ala a ellos les dio de forma manifiesta. Los sahabas intentaban cumplir con las ordenanzas del Santo Corán hasta tal extremo que tenía tanto gana de conocer cuál era lo que Allah quería, y preguntaban al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer mejores obras? Y Allah Ta'ala les dijo que no hagáis preguntas que os puedan conducir a que te llevéis una vida más difícil. Por lo tanto, Raufun bil Ibad es muy compasivo con sus siervos, muestra especiales signos de cariño
que libran al ser humano de las dificultades. Pues el humano a seguir las ordenanzas de Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala una especial compasión hacia él, y luego los que establecen un contacto con Allah en su ambiente son las antorchas, los propagadores de los atributos de Allah, porque intentan cumplir con aquellas ordenanzas que Allah Ta'ala ha prescrito. Intentan ser compasivos con la humanidad. Este es el verdadero Islam, que une al ser humano con Allah Ta'ala y luego llama la atención sobre el trato hacia sus semejantes. Y este es el verdadero Islam que cumplieron los sahabas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo ejemplificaron. Y esto es para lo que vino el Santo Mesías prometido. Vino para llevarnos por esos caminos. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un autoanálisis, un análisis de conciencia. Voy a poner delante de ustedes algunos escritos del Santo Mesías prometido a este respecto, que hablan del análisis de conciencia que ha de hacer cada uno. El primero que he elegido, el Santo Mesías prometido, habla de esta época y nos dice cómo debe ser la comunidad dice, hablando de los ulemas, los que no le aceptaron, que yo veo que en esta época en general los ulemas son como dice el Santo Corán, que hacen lo que no dicen o dicen lo que no hacen. Dice el Santo Mesías prometido que se ve esto en general y ha quedado una creencia en el Corán de palabra, porque en realidad se han separado del Santo Corán. Dijo el hadith que llegaría una época que el Corán se iría al cielo. Yo ciertamente sé que esta es esa época, porque la verdadera pureza y el temor de Dios que se obtiene al seguir al Sagrado Corán, ¿dónde se encuentra hoy? Si no hubiera ocurrido esta situación, entonces Allah Ta'ala no hubiera levantado este movimiento. Nuestros opositores no pueden entender este hecho, pero van a ver que al final nuestra veracidad será brillante como el sol, como el día, clara como el día. Allah Ta'ala dice que Allah Ta'ala está creando una comunidad que siga en verdad el Sagrado Corán. Es una gran responsabilidad, dice Azur, que Allah Ta'ala nos ha confiado, que ha confiado en nosotros, que será seguidora del Sagrado Corán. Creer al Sagrado Corán no es solo creer en un libro, sino que hay que cumplir con las ordenanzas que en él están escritas. Cualquier mezcla hay que sacarla de la enseñanza, cualquier inclusión, cualquier injerto. Debemos intentar ver, nosotros, dice Azur, que hay que sacar cualquier mezcla de materialismo, y hay que hacer una comunidad que, dice el Santo Mesías prometido, que vosotros debéis ser fieles de las ordenanzas de Allah y en vuestras vidas tenéis que crear un cambio como hicieron los sahabas. No vaya a ser que alguno al veros tropiece, viendo vuestro comportamiento, tropiece. Cada Ahmadi debe ser un ejemplo, dijo
el Santo Mesías prometido, que también digo que es la obligación de cualquier persona debe separarse de la mentira. Ved cómo, siguiendo la tradición del profetazgo, observada esta comunidad, es decir, la comunidad que quiere seguir el precepto del profetazgo. Dice el Santo Mesías prometido que yo sé que cuando descienda el favor de Allah y llueve en la tierra, donde haya terreno adecuado, crecen plantas bellas, pero también nacen arbustos. Es decir, decía que vendrían personas que también harían falsas reclamaciones. Dice, cada persona debe cumplir que esté preocupado por hacer Allah Ta'ala para que el trabajo para el que ha venido el Mesías prometido se cumpla, y haga oración, porque la fundación de esta comunidad está sustentada por profecías del Corán y del Hadith, y ahora, para la ayuda de este movimiento, Allah Ta'ala ha mostrado unas pruebas de la veracidad del Santo Mesías prometido, tanto en los cielos como en la tierra, y es un sello de autenticidad que muestra de forma clarividente su veracidad. Dice el Santo Mesías prometido, tenéis que saber que aquella persona que viene de Allah se le da un sello, y ese sello es el sello del Muhammadi, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no han entendido los oponentes en la época después del Santo Mesías, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cualquiera que venga de Allah Ta'ala será seguidor del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sería el sello del profetazgo del Santo Profeta, lo que continuaría, pero la gente no lo entendería. Por lo tanto, estableced vuestro buen ejemplo para que entiendan que este movimiento se ha creado de aquellas personas que quieren establecer un contacto verdadero con Dios. Dice, oh mi comunidad, al que Allah esté con vosotros, Él es el Todopoderoso, noble, y que haga un viaje para la otra vida, de tal forma como ocurrió en la época de los compañeros Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Recordad que el mundo no es nada, es una vida maldita que está solo enfocada al mundo, y desafortunado es aquel cuyo toda preocupación solo yace en los asuntos del mundo. No vaya a ser que dice que si hay alguna persona así en mi comunidad, entonces aquel que se introduce así es como una rama seca que no dará fruto. Luego, para nuestra reforma, explicando cómo debe conseguirse, dice, a mi entender, una mejor forma, y dice, no creo que haya otra forma, y es que el ser humano mate cualquier orgullo que tenga dentro de sí, ni de conocimiento, ni de familia, ni de dinero, porque este tipo de orgullos en general se dan en los seres humanos. Alguno presume del conocimiento, otro de su familia, otro de su dinero. No tiene que haber ningún tipo de orgullo, porque Allah Ta'ala, cuando Allah Ta'ala desea elegir a alguien, mira que cualquier luz que puede salir de estas tinieblas, esa luz proviene del cielo, y el ser humano en todo momento está necesitado de esa luz del cielo. El ojo no puede ver hasta que la luz del sol no provenga del cielo. De la misma forma, otras luces que alejan las tinieblas y en su lugar traen una luz de temor de Dios y de pureza, también provienen del cielo. Digo en verdad que el ser humano, el temor del ser humano, a través de la fe, la adoración y la pureza, provienen del cielo y están soportadas por la bendición de Allah, porque si Él quiere las mantiene, pues si quiere las aleja,
Por lo tanto, todos los favores de Allah provienen de Él. Si Él quiere los preserva, si Él quiere los omite. Por lo tanto, ¿de qué orgullo hablamos? Porque nadie debe presumir de su fe, ni de su temor de Dios, ni de sus oraciones, ni de sus plegarias, ni de otras cualidades, ni, como he dicho al principio, de temas materiales, porque todo proviene de Allah Ta'ala. Por lo tanto, tenemos que estar siempre posternados ante Allah Ta'ala. Dice el Santo Mesías prometido, porque el verdadero conocimiento es que el ser humano a su alma la considere algo insignificante, es decir, no tiene ningún valor, y posternándose ante Allah con humildad, busque el favor de Allah y busque esa luz que quema los instintos naturales y sale una fuerza para hacer un movimiento que empuja a hacer la bondad, las buenas obras. Y si él recibe una parte de esta bendición y tiene alguna tranquilidad a través de la aceptación de las oraciones, entonces no debe ser estar orgulloso por ello, sino que debe aún acrecentarle más en su humildad, para que sepa que los favores de Allah están cayendo sobre él, y entonces tiene que ser aún más humilde, porque cuanto menos se considere a sí mismo, tanto más la luz de Allah descenderá sobre él, que le dará fuerza y luz. Si el ser humano lleva esta regla, mantiene esta regla, entonces puede esperar que Allah Ta'ala mejore sus condiciones en el mundo. No debe considerarse uno nada, porque esto es su orgullo. Al final, el ser humano maldice a los demás, se considera, cuando tiene orgullo, considera que el otro es despreciable. Por eso, como les he dicho, cada uno de nosotros debe hacer un análisis, que acaso nosotros estamos siguiendo esta fórmula que el Santo Mesías prometido nos ha prescrito. Dice el Santo Mesías prometido más adelante: oh gentes que buscáis la felicidad, entrad en esta enseñanza que se me ha concedido para vuestra salvación, y es que Allah sea uno, y no hagáis copartícipes con él ni en el cielo ni en la tierra, porque no se os prohíbe que utilicéis las cosas que Allah ha dado, pero el que confía solo en las cosas materiales es un politeísta, porque Allah ha dicho desde siempre que aparte de purificar vuestro corazón no tenéis otra forma de salvación. Por eso purificad vuestro corazón, y todo el enfado y el orgullo debéis desterrarlos, porque comen las cualidades morales. El instinto natural del ser humano tiene mucha suciedad, pero sobre todo el orgullo es la máxima suciedad, es el peor pecado. Si no hubiera orgullo, no hubieran incrédulos. Por lo tanto, tenéis que ser humildes de corazón y desear el bien de la gente, porque decís que queréis encontrar el paraíso. Dice Hazur que nuestros ulemás están haciendo grandes servicios, pero llegan momentos que cuando entran en terrenos personales se olvidan y el orgullo aparece, y vienen
su deseo personal, su ego. Vosotros que llamáis a los demás hacia el paraíso, dice el Santo Mesías prometido, ¿desde cuándo va a ser esta voz modificada? Si en este mundo temporal estáis, cuando solamente deseáis vuestro beneficio personal, debéis cumplir con las ordenanzas de Allah, porque seréis preguntados. Allah Ta'ala nos ha impuesto obligaciones y tenemos que tener miedo de que tenemos que cumplir. Tenemos que hacer mucha oración en las plegarias para que Allah Ta'ala nos atraiga hacia sí y que limpie nuestros corazones, porque el ser humano es débil. Toda la maldad que se rechaza, que se aparta con el favor de Allah, con el poder de Allah, y hasta que el ser humano no obtenga ese poder de Allah, no puede liberarse de la maldad. El Islam no significa que de forma tradicional solamente mencione de palabra el kalema, sino que las almas se posternen ante Allah y ante los mandamientos de Allah. Deis predilección a los asuntos de Dios frente a los asuntos del mundo. Cada Ahmadi debe tener presente esto para que seamos merecedores de los favores de Allah Ta'ala. Dice el Santo Mesías prometido: oh mi querida comunidad, debéis saber en verdad que esta época llegaba a su fin y va a venir un cambio, una revolución. Por lo tanto, no os engañéis y entrad en el camino de la rectitud. Es muy importante, dice Jesús, esto que escribe, la veracidad. Debéis asiros a la veracidad, porque el agarrarse a Allah está basado en la veracidad. Tenéis que adorar realmente, cumplir como se prescribe. Los derechos de los semejantes debéis cumplirlos, porque Allah prescribe dos cosas: los derechos de Allah y los derechos hacia los humanos. En lo primero es la rectitud, luego en la actitud hacia la comunidad también debéis mantener la veracidad. Dice: tenéis que mostrar el Sagrado Corán como vuestra guía y obtener la luz de él. Y a los hadith también no los tiréis, porque son de mucha utilidad y con mucha dificultad se han escrito. Pero cuando algo vaya en contra del Corán, ese hadith hay que rechazarlo para que no caigáis en el extravío. Debéis preservar el Sagrado Corán. Allah os lo ha transmitido con mucha dificultad, por lo tanto debéis dar la máxima predilección, porque la rectitud está sustentada en él, en las enseñanzas del Sagrado Corán. Caminar por la veracidad y cumplirla está sustentado en seguir el Sagrado Corán. A cualquier palabra de las personas os puede afectar, una palabra vuestra puede afectar si estáis sustentados en el conocimiento y el taqwa, el temor de Dios. Si crecéis en el temor de Allah, nuestras palabras tendrán fuerza. Sigue diciendo el Santo Mesías prometido, hablando de las promesas de Allah Ta'ala: ciertamente sabed que a la vista de Allah aquella gente no es querida que tengan mucho dinero, porque son queridos aquellos que los que dan predilección al din, a la religión, frente al mundo, y se hacen de Allah. Por lo tanto, debéis centraros en esto y no os centréis hacia la gente que se vuelca hacia el mundo. Sí, en su época, dice el Santo Mesías prometido, habla de los inicios, y era una comunidad que había hecho muchos cambios. Dice que si miro a la situación de la Jamaat hoy, me entra mucha pena, que es una situación débil
y quedan muchos escalones por subir, que tenemos que progresar. Pero cuando miro las promesas de Allah, analizo las promesas de Allah que ha hecho sobre mí, mi pena se llena, se transforma en esperanza. En resumen, lo que nos ha dicho es: y aquella gente que te ha seguido y los que te han rechazado, el día del juicio yo seré quien decida. Es decir, si en aquella época el Santo Mesías prometido tenía preocupación por la situación de su comunidad, después de una época, un periodo largo, fíjense ustedes qué responsabilidad, que según nos vamos separando de aquella época, no vaya a ser que nuestras costumbres se vayan alejando. Debemos pensar mucho sobre esto. Es verdad, dice el Santo Mesías prometido, que mis seguidores van a tener triunfo, pero lo que hay que pensar es, entre los que me siguen, cada persona, solo con hacer la palabra del Bet no puede valer hasta que no haya un cambio. No puede considerarse un seguidor hasta que no me siga un seguimiento que esté sumido en la obediencia. Esa palabra itteba, seguidor, no puede aplicarse. Dice, de ellos se extrae que Allah Ta'ala ha prescrito una comunidad para mí que sea fiel seguidora mía, y por eso yo me tranquilizo y mi pena se transforma en esperanza. Yo confío en las promesas de Allah porque es Él el que me tranquiliza el corazón, que a pesar de no ser una comunidad débil y necesita mucha educación, pero yo tengo que seguir instándoos que establezcáis un contacto personal con Allah y le deis predilección a Él y a la comunidad del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguid ese ejemplo, dice el Santo Mesías prometido, al dar predilección a los asuntos de la religión, que ahora quien confía en el mundo y luego se une a esta comunidad, a la vista de Dios, no pertenece a esta comunidad. A la vista de Allah, esta persona pertenece a la que está separada del mundo. No piense uno que yo voy... es una cosa que nos aleja de Dios. Dios nunca, al quien se hace de Allah, le va a desperdiciar, sino que Él va a ser el que les va a proveer. Allah Ta'ala es noble. Aquella persona que da en la causa de Allah, Allah encuentra a Allah. Os digo en verdad que Allah quiere a aquellos y a sus familias, y sus familias son benditas, aquellas personas que siguen las enseñanzas de Allah Ta'ala, y nunca ha ocurrido ni ocurrirá que un verdadero seguidor de Allah, obediente de Allah, él o su familia se destruyan aquellas personas que dejan a Allah Ta'ala y se someten al mundo. No es verdad, dice el Santo Mesías prometido, que todos los hechos al final dependen de Él. No puede conseguirse nada, no se puede tener ningún éxito sin Él, y cualquier tipo de confort no se puede obtener. Puede haber dinero, pero ¿quién puede decir que después de la muerte la mujer o los hijos les van a servir de algo? Debéis reflexionar sobre esto y establecer un cambio dentro de vosotros. Dice, hablando a la comunidad de forma especial, aquellos que decís estar conmigo, decís estar relacionados conmigo, recordad que cada persona, sea de la religión que fuere, debéis tratarle con compasión y tenéis que tratarles bien sin diferencia. Esto es lo que nos dice el Sagrado Corán, que dan de comer
a los pobres y a los huérfanos. Aquellas personas que venían eran, en la época de Santo Profeta, eran kufar, eran incrédulos, pero fíjense cómo el Islam les trató. A mí entender la verdadera enseñanza moral, aparte del Islam no se encuentra en otra religión. Dice, cuando estaba escribiendo estos escritos, se encontraba mal y dijo que iba a escribir un libro que iba a estar relacionado sobre las cualidades morales. Dice más adelante, desearía que mis deseos se muestren y esa comunidad sea una verdadera enseñanza, donde para conseguir el contento de Allah se vea en esta comunidad. Tengo mucha pena cuando veo y escucho que este ha hecho tal falta, tal persona ha cometido este error. Yo no puedo estar contento porque a la comunidad la considero como un niño que anda 2 pasos y luego se cae otros 4 pasos, pero sé, confío que Allah Ta'ala a esta comunidad la perfeccionará. Por lo tanto, vosotros, mediante el esfuerzo, la oración, planificación, debéis pedir a Allah sus favores, porque sin su favor no podéis hacer nada. Cuando derrama su bendición, se abren todos los caminos. Desde algunos puntos de vista, las oraciones del Santo Mesías prometido, que en esta época le dijo y vio el ejemplo de sus verdaderos compañeros, hoy también lo vemos, hoy con la ayuda de Allah Ta'ala, hoy la comunidad ha madurado, pero con el paso del tiempo hay cosas feas que se están incrustando. El orgullo, el ego se ve mucho en algunos lugares, luego peleas, disputas entre unos y otros, y tenemos que centrar para eliminar estos problemas. Si nosotros queremos ser una verdadera comunidad y decimos ser seguidores de él, entonces tendremos que vigilar cada instante nuestros comportamientos. Deberemos si tenemos conocimiento y no tenemos buenas cualidades morales, decimos a los demás que hagan cuando predicamos, y luego en nuestra práctica real no estamos mostrando estas cualidades. ¿De qué sirve este conocimiento? Tiene que ser un conocimiento que esté soportado por nuestras palabras, por nuestros actos. Luego las relaciones entre nosotros, cuando miramos fuera de nosotros y dentro de nosotros, como no seamos uno y no haya una duplicidad, no nos sirve tener tanto conocimiento. En el mundo de hoy, cuando sobre la comunidad están cayendo torrentes de oposición en cada lugar, en cada momento, nuestros deseos personales, nuestros egos debemos aplastarlos y tenemos que mostrarnos como uno, y debemos dar este ejemplo, como el Santo Mesías prometido esperaba y dijo de nosotros, y era que Allah quería que esta comunidad fuera como los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah Ta'ala nos ayude a que esto sea así. El pasado viernes, después del Khutbah Sani, debido a la tos que tuve, hubo gente que se preocupó mucho por mí, de los países árabes, de que, por favor, ¿qué le ocurre? Y también me enviaron fórmulas para la tos, que si las empleo a lo mejor caigo más enfermo. Ellos han mostrado su buena voluntad, que Allah Ta'ala les dé beneficio, su recompensa. Dice Azur que el medicamento que estoy tomando, que es homeopático, también estoy siguiendo, que Allah Allah me ayude. Por favor, recuérdenme en sus oraciones.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر